días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué IA está pasando? Mi nombre es Rodrigo Rojo y hoy me encuentro con Jonathan Vázquez. ¿Cómo estás? Te tenemos presencial por fin. Sí, por fin. Aquí en Chilito, volviendo al hogar, a la madre patria, que le dicen. Pero bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Y también tenemos con nosotros a Sebastián Cisterna. Hola, hola, ¿qué tal? Así que vamos a hablar de cositas bien entretenidas. Hoy vamos a hablar de una nueva funcionalidad que salió esta semana para ChatGPT, que se llama Code Interpreter. Seba, cuéntame un poquito de qué se trata esto. Code Interpreter, a pesar de que su nombre pareciera de que simplemente como interpreta código, que es una función que por cierto ChatGPT ya podía hacer, lo que hace esta plataforma en realidad es que cuando necesita código para responder alguna de las preguntas que nosotros le hagamos con ChatGPT, lo va a programar y lo va a correr en la misma plataforma, utilizando Python y muchas de las librerías conocidas de Python. Eso desbloquea un montón de nuevos usos, de los cuales vamos a hablar hoy día en el podcast. Ahora la ventana normal de ChatGPT muchas veces te va a generar el texto y después te va a decir, bueno, y ahora para responder esto voy a empezar a programar. Y te genera una pequeña ventana que dice iniciando trabajo. Esto es como la Matrix, es como que lo abrí y empieza a generar línea por código. Cierra eso y dice finalizando código y interpreta el resultado. Lo toma como parte de la información de esta conversación que ChatGPT normalmente tenía y lo entrega. Te voy a dar un ejemplo. Algo muy sencillo es que yo le dijera, oye, grafícame una función matemática. Entonces va a decir, sí, yo puedo hacer esto, voy a graficarte una función matemática. Va a iniciar un código, va a colocar la función que tú le dijiste de matemática, va a llamar a una librería de gráficos de Python y en base a eso te va a entregar ese gráfico en una imagen. Entonces hay muchas cosas que antes ChatGPT no podía hacer. Ahora te puede entregar imágenes, también te puede entregar archivos descargables. Oye, pero eso es como que me reemplaza a mí. Yo siento que me está reemplazando porque generalmente lo que uno hace, un analista, por así decirlo, es que te dicen, oye, ¿sabes que necesitas hacer un gráfico? Que es el que el ejemplo que estáis planteando. Uno tomaba todas las librerías de Python, utilizáis MATLAB, que era el caso para poder hacer el gráfico, o utilizáis otras también herramientas como NumPy o DataFrame, Pandas en realidad, y eso le entregáis de vuelta a alguien que te hizo el requerimiento para poder generar ese gráfico. Pero ahora tú me estás diciendo que le entregáis el archivo a ChatGPT o al Code Interpreter y te entrega de vuelta eso. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis, porque ahí Jonathan dio como 5 nombres de cosas distintas. Ustedes no se preocupen. Pandas, Matlob y todas esas cosas son librerías de Python. O sea, en el fondo son como capacidades o poderes que tiene Python para poder hacer cosas. Ya, ustedes no se compliquen porque Code Interpreter lo hace por ustedes. Es que eso es lo cuático o lo brígido, porque eso es algo que yo sé ahora, pero ahora lo sabe también un Code Interpreter. Entonces, por ejemplo, si tú fueras el que hace el requerimiento o tú y yo ahí, ya no me vas a necesitar a mí, porque eso lo sabe Code Interpreter. Entonces, da lo mismo si tú sabes o no MATLAB, NumPy o Pandas. Todo ese paso intermedio, ese analista que lo necesitabas antes, ahora ya no está. Ya lo puedes saltar. Cuando salió esta plataforma, una de las primeras conversaciones fue como, oye, BI va a cambiar permanentemente su manera de operar, porque ya los analistas iniciales, los juniors, no van a tener mucho espacio, porque todos estos requerimientos como, por ejemplo, fíltrame la data, grafícame cosas simples, o transforma este archivo a otro, eso todo lo podía hacer con esto. Normalmente el carril pato, como el camino que uno va desarrollando cuando sale de la U, todos somos analistas en el primer puesto. ¿Cierto? Y nos pasan archivos, que ármate el gráfico, que ayúdanos con la presentación. Y después, a medida que sabemos qué hacemos con esa data, mira, esto nos sirve para vender más o para hacer más, empezamos a escalar, ¿cierto? A convertirnos en líderes de área y a desarrollarnos. Y lo que estoy viendo es que ahora con estas herramientas tú vayas a salir y no te van a necesitar como analista, pero no tienes la experiencia todavía para poder hacer lo siguiente. Entonces, igual es un desafío que creo que es importante que la gente como que empiece a pensar, ¿cómo vamos a desarrollarnos antes de esas habilidades? Porque una vez que salga al mercado laboral, no te van a necesitar. Déjame ser un poco abogado del diablo. Ya, entendiendo bien de que tú le pasas una base de datos y le dices, entrégame un gráfico, el gráfico de la tendencia del PIB de Chile de los últimos 10 años, por decir algo. El tema es el siguiente, tú tienes que saber cómo pedir el requerimiento. Entonces, si no le pides correctamente el requerimiento, probablemente no te va a entregar el gráfico que tú querías. Y eso un analista sí lo sabía hacer. Ahora, yo tengo mis dudas qué tan bueno es Code Interpreter para entender tu requerimiento de la forma que tú querías que lo desarrollara. Vayan a tener que saber las limitantes. Como que yo creo que en términos de educación vaya a tener que como que enfocarte más en decirles como los pero, que no sé si toda la audiencia habrá tenido la oportunidad de tener un curso en el cual que te inician con toda la teoría en lo que sea, economía, data, etcétera, todos te inician con la teoría y en el mundo perfecto y como con donde todas las cosas funcionan bien y después te empiezan a romper esos paradigmas. Pues te dicen, no, ahora supongamos que la gente no es racional, o ahora supongamos que esto no funciona bien, o ahora supongamos que esto. Y cuando se empiezan a romper todos esos supuestos, empezáis a tener como que jugar con tus restricciones. Yo creo que ese juego de las restricciones que los analistas
enfrentaban como en su educación en una parte tardía, ahora la vamos a tener que mover en el currículum hacia la primera parte. Es que para eso iba, porque al final él cuando va a salir efectivamente va a tener que saber cómo pedirle a estas herramientas, que es lo que mencionaba Jonathan, ¿cierto? El cómo analizar para poder entender, porque Code Interpreter no va a saber qué quieres a menos que tú seas muy claro en entregarle la pedida. ¿Cierto? Que es lo que pasa actualmente con ChatGPT también y con toda esta otra inteligencia artificiales. Yo recuerdo en diciembre, gente, esto no sirve para nada. No, el que no sabe escribir el prompt eres tú. El famoso prompt engineering. Claro, entonces va a cambiar eso, pero tienen que meterlo en el currículum, porque al final, si no, la persona va a salir y le van a pedir habilidades que él no tiene desarrolladas todavía, que se aprendían en esa etapa temprana de la carrera, pero que ahora los que sí saben lo van a poder hacer porque saben ocupar Code Interpreter o saben ocupar las herramientas que sean en 5 años más, y eso yo creo que va a ser bien, bien potente. Volviendo a Code Interpreter puntualmente, dame un ejemplo de algo así como que podáis resolver hoy usando Code Interpreter, para que la gente en la casa pueda, no sé, entrar ahí a ChatGPT, y subirle un archivo o algo y hacer alguna prueba. Mira, hay un par de cosas que yo he tenido que resolver que efectivamente son casos reales, no es como que estés testeando la plataforma. Por ejemplo, si uno va a internet, generalmente queréis bajar una imagen y hay veces que las imágenes vienen en formatos que son distintos a los que tú querías ocupar. Por ejemplo, me pasa mucho que intento descargar algo y viene en sRGB, que es un formato de vectores que solamente lo podía abrir con ciertos programas y no con la mayoría de los programas, o WebP, que también son como formatos raros, y yo no necesito el formato más normal que todos ocupamos, que es JPG o PNG. Ya, ahora lo puedo subir a Code Interpreter. Code Interpreter va a entender que esto es un problema de transformación de archivos y va a llevar una librería de Python que lo puede hacer y me va a decir, acá está tu JPG, descárgalo. Antes yo tenía que buscar en Google como este formato a este formato, SVG a JPG. Y la clásica herramienta que trae una web muy turbia, llena de avisos, y decía como, sube acá el aviso, sube el archivo, y después como tenés que buscar el enlace de descarga entre medio de enlaces publicitarios de otras cosas. Y te pegáis 40 virus en esa pasada. Entonces... Nada dice que OpenAI también pueda poner entre media hora publicidad. Bueno, hasta el momento, día de hoy, no lo tenéis, pero sí, puede ser. Por ahora, mientras uno esté pagando por eso, que eso hay que decirlo, pues para poder acceder a Code Interpreter tienes que hacerlo a través del ChatGPT Plus, que es la única forma que se paga $20 mensuales. Entonces, si es que eventualmente eso lo elimina el día de mañana, de alguna otra forma tienen que encontrar los ingresos y ahí podrían meter publicidad, pero por el día de hoy, como está pagado, yo creo que ese modelo no va a ir. Te das cuenta que son $20 versus el costo de un analista recién salió de la universidad. Oye, igual me pasó que otro caso de estos usos cotidianos son, por ejemplo, cuando tú necesitas cortar archivos. Por ejemplo, me pasó hartas veces en estas empresas grandes que trabajé antes que de repente había gente muy senior que no había vivido con la tecnología que quería hacer tareas muy sencillas. Por ejemplo, agarrar un audio y cortarle 10 segundos. O agarrar un video y cortarlo. Ya, esas cosas ahora las podía hacer con Code Interpreter también. Estoy diciendo que también ahora lee audio. Sí, pues yo, por ejemplo, le pasé una canción de 1 minuto 30 más o menos, completa, y le dije, oye, ¿me podéis cortar desde el minuto 0, 1 minuto 03, 30 segundos desde ahí? Y me devolvió el archivo tal cual yo lo quería. Sí, lo que podéis hacer es como en ciertos audios que utilizamos para los videos, es sacar el de Roger Uncle Roger, el "Hiya", lo podréis cortar y agregarlo en los videos. Hiya, efectivamente podría hacer eso. Pero tú sabes si es que podía hacer, por ejemplo, busca este texto en el audio y sácamelo. ¿Sabes si podía hacer? Mira, no lo sé, acerta, pero creo que no. ¿Por qué? Porque intenté hacer, una de las pruebas que hice que me falló fue que transcribiera archivos. Y ahí, técnicamente, si tú tuvieras acceso a todas las librerías de Python, lo podrías hacer, porque existen varias librerías que hacen transcripción de audio. Sin embargo, las que tiene disponible ChatGPT no son todas las del mundo. No puede ir tampoco, como no está conectado a internet esa parte, no puede ir y descargar una librería que le falte, por ejemplo. Al menos cuando yo se lo pedí, me dijo, no puedo hacer transcripciones de... Pero ahí quizás, no sé si queremos lograr eso y sabemos que no es la librería, lo que sí puede hacer ChatGPT es recomendarte qué librería hacer, descargarlo y correrlo en una instancia propia, ¿no? Pero lo ideal es que te lo haga él, que te haga el Code Interpreter, eso. Y me parece raro porque OpenAI tiene Whisper. Y Whisper pasa audio a texto. Sí, entonces es raro que no lo tenga, ¿cachai? Es como que si no lo haya agregado y no te haya funcionado... Ahora esto igual está en beta. Ya. Y lo otro es que Code Interpreter tiene limitaciones importantes en términos de la memoria que puede tener, porque finalmente piensa que este servicio está tratando de atender requerimientos de millones de usuarios a esta altura. Tiene que tener espacio para poder procesar todo eso. Entonces tampoco te puede procesar temas tan complejos. Yo creo que leer un video y pasar como el audio de ese video a un texto es algo que requiere harta memoria con respecto a un servicio que tenéis como en la web.
Entonces, si no lo tenéis en tu computador tiene mucho más capacidad de procesamiento que lo que podría tener ChatGPT en la nube. Entonces está limitado la cantidad que le podía hacer de solicitudes, ¿no? Bueno, la cantidad de solicitudes están limitadas por tu plan de pago de ChatGPT, que son 25 mensajes cada 3 horas, pero además yo creo que está limitado también la capacidad de la complejidad de los requerimientos. Por ejemplo, yo le pasé una base de datos de los últimos terremotos que habían habido en los últimos 30 días, ¿ya? Terremotos, como la definición como técnica de terremoto, porque tú cachai que acá en Chile decimos terremoto y hablamos de 7 barridas, no, hay algunos que son mucho más bajos que eso. Y le pedí que en base a eso graficara algo. Y eso era una base de datos de como 250 datos, no eran mucho más que eso. Entonces después le di esto y me dijo, no, si es que en realidad el requerimiento lo entiendo, lo puedo hacer, pero es muy complejo, requiere mucho procesamiento, no tengo tanto procesamiento. Entonces te doy 2 alternativas y esto lo encontré genial. ¿Ya? Alternativa 1 es que me digáis qué datos te importa más y yo puedo hacer el requerimiento pero con un subconjunto de los datos, que fue la que yo tomé porque quería probar la plataforma. Entonces, de los 30 días que tenía de datos, le dije solamente quédate con 10 y con eso grafícalos. ¿Ya? Entonces eso fue bacán. ¿Ya? Y después la otra era que me decía, yo te doy el código y tú córrelo en tu computador, ¿cachai? Porque probablemente mi computador iba a tener más procesamiento o podía esperar más para que se cumpliera el tiempo que necesitaba para poder generar estos datos, ¿cachai? Entonces, para una persona, por ejemplo, para los analistas que habíamos hablado antes, que ellos sí saben ocupar los entornos de programación, que tienen instalados todos los software, esto probablemente le va a acelerar el trabajo, Ah. ¿cachai? Porque van a hacer sus requerimientos muy complejos y esto le va a escribir el código listo para que vaya, mijo, y póngalo en su entorno. Me hace volar la cabeza el hecho de que dice, no lo puedo hacer, pero tengo estas alternativas. Eso encuentro ya espectacular. O sea, a mí me pasa que al final eso lo hace ser el asistente, ¿cierto? Cuando salió todo lo de ChatGPT y todo decían, es Clippy enmascarado. Al final es un poco eso. Son herramientas poderosas que nos asistan, ¿cierto? Y acá con Interpreter, además te hace gran parte de la pega por ti. ¿Algún otro ejemplo que encuentres interesante? A mí me gusta uno, que grafican, por ejemplo, hacen un mapa del mundo, por ejemplo, graficando los terremotos y ponen como los puntos de color donde están ocurriendo y hacen como la secuencia y te entrega el GIF. O sea, te entrega una imagen animada que muestra dónde están los puntos de los terremotos, no sé, del último día en el mundo. Lo encuentro, pero espectacular. No, y le podéis pedir gráficos animados de cualquier otra tendencia. Por ejemplo, si tú... Vi uno que era la evolución de la participación de mercado de la industria de los celulares a través de los años, en lo cual Apple no existía inicialmente, después fue ganando un poco de cuota, después tuvo mucha cuota y ahora recientemente ha bajado la cuota de mercado y te lo graficaba por años. Entonces tú veías la evolución de cómo iban cambiando. Típico que en YouTube hay hartos videos como de, no sé, Las curvas, países que van cambiando de Ah. lugar o youtubers que van cambiando de seguidores. Todo ese tipo de cosas, si tenéis la base de datos ordenada por tiempo, le podéis pedir que lo haga. También otra utilidad que también es bastante como cosas que efectivamente me resuelven a mí problemas es que yo le puedo pasar un archivo grande y le puedo decir fíltrame bajo X condición. Por ejemplo, puedo pasarle un archivo que contenga todos los países en torno a un indicador, por ejemplo el Producto Interno Bruto, y decirle solamente fíltrame los de Chile porque le quiero pasar este base de datos a una persona que va a trabajar solamente con ese país. Y después le digo, y expórtamelo en Excel. Porque también pasa muchas veces que tú agarras estas bases de datos y vienen en formato CSV o JSON que pueden ser complicados para una persona que no es tan técnica, pero Excel lo maneja mucha más gente. Entonces le podéis pedir que además en esa pasada te lo filtre y te lo exporte. Como XLSX. Claro. Estoy tratando de pensar porque a mí solamente se vienen ejemplos en términos de bases de datos. Si tú le pasas un CSV, tú puedes utilizar varias librerías de Python para poder hacer distintos tipos de gráficos. Si Code Interpreter puede de alguna u otra forma saber cuáles son las alternativas de soluciones que puede encontrar, eventualmente yo le puedo hacer una pregunta muy abierta, como por ejemplo, ¿sabéis qué? Quiero responder a esta pregunta. Genérame el gráfico que responda a esa pregunta. ¿Lo genera? ¿Genera como un set de distintos gráficos que eventualmente me pueden ayudar a responder? Porque eso ahí lo que está pasando, es que se pasa al paso siguiente, porque el analista igual tiene que saber identificar cuál es el requerimiento. Pero cuando son preguntas muy abiertas, no converge la solución. Entonces, si Code Interpreter puede converger, es como... Mira, a mí me pasó que, porque acá Code Interpreter es una herramienta, pero GPT-4 está haciendo el análisis, no Code Interpreter. Entonces al final lo que está pasando es que está funcionando como estos agentes, en que en el fondo se arma como, para contestar esta pregunta, tengo que hacer estas tareas, ¿cierto? Entonces, lo que he visto en Twitter está lleno de ejemplos, pero hay gente que ha hecho ejercicios como el que dices tú, quizás no tan amplio, pero sin darle tan claro cuál es la tarea,
Y GPT construye en el fondo el listado de cosas y después lo va a resolver con Code Interpreter y después vuelve sobre lo que le dio y te dice entonces tal cosa. Entonces, se me ocurre que te puede ir preguntando también. Oye, ¿sabes que tengo duda acá? Y te hace una pregunta de vuelta para poder responder. ¿Eso lo hace también? Que eso es muy bacán, que toma esa capacidad conversacional que tiene ChatGPT de guardar el historial y tú, mientras tanto estés ocupándolo en ese mismo rato, sí puedes hacer eso. Por ejemplo, yo le pregunté, grafícame el PIB de Chile, creo que fue. Y después le dije, grafícame los 10 países con más PIB. Y eso fue una segunda pregunta, sobre la misma base de datos que ya le había dado inicialmente. Entonces fue y lo buscó solo y mantuvo la conversación. Pero también volviendo un poco atrás de lo de la pregunta amplia, yo lo intenté dar y tuve resultados bien mixtos. Porque le puse la base de datos del reporte mundial de felicidad, donde hay varios países que reportan en el fondo qué tan felices se sienten los ciudadanos de ese país, y un montón de otras variables como de por qué podría hacer eso, como ayuda social y un montón de otro tipo de cosas. Entonces le dije, encuentra los hallazgos principales de este informe y grafícamelos y expórtame eso como un PDF. ¿Ya? Entonces, era bien complejo el requerimiento. Yo dije, Sí, esta cuestión po. no va a funcionar. Le dije, toma este requerimiento, interpreta esa respuesta, procesa los datos, exporta, hace gráficos y exportalos como PDF. Cuando lo intenté, pues pasó lo que me dijo Rodrigo, de que se fue a tratar de explicarme el seguimiento lógico de la pregunta. Entonces me dijo, voy a hacer A, B, C, D, y en base a eso, interpretó algo, me entregó los gráficos y nunca me entregó el PDF. Entonces, porque había dado de satisfacer mi pregunta. Entonces después tomé el mismo prompt y le dije, ya sé que en realidad no me expliqué ni una cuestión, porque ya estaba chato, porque no quería leer toda esa cuestión. Entonces le dije, entrégamelo sin necesidad de explicarme. Y empezó, ejecutando código, finalizando código, ejecutando código, finalizando código. Entonces como que era muy críptico y te ponía a abrir el código y lo que pasaba es que intentaba graficar cosas, de repente se equivocaba, se corregía a sí mismo, etc. Y me dice, ya, bueno, acá está tu PDF. Y me entregó el PDF. Pero ahí, cuando yo abrí el PDF, venían todos los gráficos puestos en cada una de las páginas, pero no venían el análisis, ¿cachai? Entonces como Ah, que falló, o sea, me entregó el PDF, me entregaron los gráficos, analizó la data, pero no me decía, bueno, te estoy entregando esta data por este motivo. Claro, porque yo le dije que no explicara nada. sí, po. No explicara nada de una El, parte. el como la paso a típica- paso, el es como razonamiento. es como la típica pregunta cuando que te pasaba como el mejor compañero del curso, el que era el Mateo del curso, y de repente le entregaron una nota mala. ¿Ya? Y decía, pero si le puse el número, sí, pero no está el razonamiento de cómo llegaste al número. Sí, exactamente. Pero igual, yo ahí tendría que haber mejorado mi prompt, porque le dije sin necesidad de explicar nada, pero deja las conclusiones en el archivo. A ver, pero... Oye, dijiste una cuestión que decía que se corregía a sí mismo. Sí. Entonces, estoy pensando dos cosas. Una es, si encuentra que está fallando y no está cumpliendo el requerimiento, y a eso me vuela la cabeza. Pero si me hago la pregunta si es que eventualmente cuando está ejecutando un código y el código falla por ABC motivo, ¿también se corrige? Porque cuando tú ejecutas Python, Python en general, te entrega el tipo de error. ¿Cachai? Y te entrega el por qué el error. Generalmente las librerías así están pensando. Entonces, estoy pensando que puede leer ese error y decir, ah, ok, si este es el error, como es lo que uno hace con ChatGPT. Que tú cuando estás ejecutando algo o algún código que te entregó ChatGPT, tú corres eso en Python, te da un error, tú eso lo copiáis, lo pegáis, se lo pasáis a ChatGPT, mira, tengo este error con el ejecutor. Ah, ok, para solucionar ese problema puedes hacer esto. Entonces me imagino que Code Interpreter puede hacer lo mismo también. Sí, se puede corregir a sí mismo en términos del error. De hecho, ese es el uso más común que yo vi cuando se corregía a sí mismo. Le da un error de los típicos como rojos que uno no quiere ver. Y, por ejemplo, en esta base de datos del Producto Interno Bruto, le pasé todos los países, empezó a graficar y cuando le pedí como el top 10 de los países, venían en inglés. Entonces le dije, oye, ¿me lo podéis traducir a español? Y ahí le costó caleta, porque como procesar, como los nombres de los países, etcétera, intentó varias maneras y se dio cuenta que no entregaba el output que quería. Intentó de nuevo, intentó de nuevo. Y después se equivocó, porque me dijo, aquí está tu gráfico. Y me había traducido la mayoría de los países, pero algunos quedaban con nulo, que en JavaScript creo que es NaN, N-A-N. Y eso me aparecía en el gráfico en algunos países, ¿cachai? O sea, habían 4 países, después NaN, otros 4 países, después NaN de nuevo. Y ese error no lo supo debuguear. Dijo como que asumió que estaba correcto, ¿cachai? Entonces ahí es donde entra como esa duda que tengo, como cuando tocáis esto a escala y no podáis revisar paso a paso, ¿podéis confiar en el output aún? Ah, una buena pregunta. Yo creo que este tipo de cosas van a ser cosas que va a poder corregir en el futuro porque ahora está en beta. ¿Y tú podías confiar en que tu analista en la pega lo hubiera hecho bien? Es que igual NaN era como evidente. No, pero estoy jugando al abogado del diablo. Y a mí me pasó una cosa, que es como,
Pero ya, entiendo que tiene harto potencial y que básicamente se entiende a sí mismo, ¿cierto? Y eso es súper bueno. Pero ¿cómo alguien lo puede ocupar hoy, por ejemplo, en su pega? ¿Cómo lo puede llevar a su trabajo y usarlo en algo? ¿En qué se les ocurre que lo podría usar? O sea, no es que se me ocurra, igual vi lo que hemos conversado y vi algunos casos de uso, es que también le sirve harto bueno, a los diseñadores para sacar ejemplos ya de usar bases de datos. Veía que los diseñadores podían sacar la paleta de colores de una imagen. Por ¿Verdad? ejemplo, entonces tú le podías pasar una imagen y tú le pedías, necesito los colores en hexages. ¿Cómo se llama? Hexadecimales. Ya, yo no soy dentro del área, por eso lo pregunto. Ya, entonces, y te sacaba en toda esa paleta de colores y te la entregaba de vuelta. Entonces, me imagino que para diseñadores o personas que trabajan con imágenes debe ser espectacular, pues. Yo lo que hacía a veces, en el caso en que yo lo necesitaba, es como que lo subía nuevamente. Páginas web llenas de publicidades, le pasaba el archivo y ahí iba sacando esta paleta de colores cuando necesitaba en casos muy específicos. Pero me imagino que ese caso debe ser bastante bueno. No sé, ustedes que trabajan en imágenes pueden comentar quizá un poco más. O sea, con imágenes yo le pedí cosas sencillas en su momento, como transformar imágenes por ejemplo, cuando estoy haciendo una presentación, de repente encontré una imagen muy linda, pero no viene en el formato de ocuparla para la presentación. Le podéis pedir eso, le podéis pedir eso con varias imágenes. Pero también una cosa que se me ocurre dentro del tema de usos prácticos es que muchas veces cuando te pasas una base de datos, tú necesitas hacer un mini análisis descriptivo de esa base de datos, po. Saber qué tipo de datos hay, cuáles son los promedios, la estabilización estándar. Entonces tú le podéis mandar una base de datos y pedirle los atributos que te interesan más, no sé si está el ingreso, la edad, etcétera, y decirme, hazme un análisis descriptivo y entrégame gráficos de esto, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, la edad te va a hacer probablemente un gráfico de frecuencia. En ingresos quizás te va a decir un gráfico de barra, ¿cachai? Cuando habláis de tiras de tiempo te va a tirar líneas, ¿cachai? Y todas esas cosas que uno tenía que pensarlas como analista, como, oye, ¿cómo esto se grafica mejor en línea o en barra? Ya, bueno, se juega con una interpretación y generalmente está bien. Entonces te ayuda a ver esos típicos como desviaciones de la data. Por ejemplo, si te pasan una base de datos de e-commerce, probablemente el 99% de los datos son de gente que no compró y el 1% es de la gente que sí compró. Entonces vaya a poder ver rápidamente que la base de datos está desbalanceada. No, a mí me pasó, siguiendo esa misma línea, que para probar Code Interpreter, fui y le pasé una base de datos de edad, género, local donde compró, cuánto compró, qué producto compró, etcétera. Y no le dije como, analízame este archivo. No le di ninguna instrucción adicional. Y me fue contestando y me dijo, mira, los títulos de las columnas son X, Y, Z, no sé, ingreso. Esta columna probablemente incluye el monto total que ta, 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 ta. Después, edad. Probablemente, como no se moja el potito completo, pero o sea, probablemente es la columna los datos en esta columna son numéricos y representan tal cosa. Entonces, como que él mismo, en base a los títulos, empezaba a tratar de entender ChatGPT qué era cada cosa. Entonces después igual yo le dije, ya, perfecto, entonces, dime cuál es la edad promedio. Ah, ahí te la calculaba, ¿cachai? Entonces en ese sentido igual, a mí como lo que encuentro muy potente de esto es esta intersección entre el modelo de GPT, inteligencia artificial que está pensando y analizando y todo, y Code Interpreter que es como el lado del cerebro matemático de este modelo, ¿cierto? Y eso yo creo que puede permitir hacer cosas bien interesantes. Me acuerdo de un amigo, ahí saludos al Winnie, de das.gg, que venden cosas de computación, Yeah. ¿cierto? Venden monitores, todas estas cosas que tenemos en la mesa, también las venden. Y le subió como un archivo y le dijo a Code Interpreter que le hiciera un análisis de los SKU, de la rotación cada 30, 60, 90 días, y le devolvió los resultados y los comparó con lo que tenían y les dio lo mismo. Oh. Te ahorré un montón de tiempo. Oye, tu amigo pensó, si es que voy a echar a alguien aquí, este ya no lo necesito. No Se le sé si lo ocurrió. pensó, pero si está escuchando este podcast, cuéntanos en los comentarios. Igual, yo ahí tengo una advertencia a tu amigo. Acuérdate que ChatGPT tiene esta cosa de que puede tomar las respuestas como para su propio entrenamiento, que fue el problema que le pasó a Samsung hace mucho tiempo atrás. Cuando recién partía todo este boom de ChatGPT, hubo mucha gente que lo ocupó en los headquarters de Samsung, subieron información de código que era confidencial y como lo ocupaba para el dato de entrenamiento, tú le podías eventualmente preguntar en otra instancia de ChatGPT y poder sacar ese código que era información confidencial de la compañía. Entonces tuvieron un problema ahí de seguridad. Creo que en Samsung ya no podía abrir ChatGPT como... Sí, es súper importante porque ChatGPT como un modelo, ¿cierto? Nos lo dan gratis casi siempre, pero lo que nuestras interacciones con él es feedback para el sistema,
¿cierto? Y lo ocupan para entrenar más y para ir haciendo. Y el tema que no queda tan claro, y de hecho por lo que en este momento OpenAI lo están cuestionando desde Estados Unidos, ¿qué hago con la data que estoy recibiendo? ¿Es data que pasa a formar parte del modelo o la está ocupando solo las conversaciones para fine-tunear y para mejorar la forma en que interactúa y entiende el lenguaje natural con el que le hablan? O sea, está ese dilema que no queda tan claro cómo está, y ahí la precaución y la recomendación a todos es que no demos datos sensibles. Acá me imagino que son SKU, son datos de marcas y cosas que son públicas, claro, pero si no le vaya a dar los root de la gente, ¿cierto? O los ID, o no le vaya a dar, no sé, por los sueldos. Hazme un análisis de los sueldos de mis empleados. Imagínate después la versión GPT-5. Oye, ¿me dan los datos de Sebastián Sistema? Sí, su sueldo es tanto. Sería peligroso, ¿cierto? Todos van a saber que gano $2 al mes. Entonces, efectivamente hay que tener cuidado, y ahí la recomendación siempre es hacerlo a través de la API o a través de, por ejemplo, Azure o sistemas en la nube que tengan sistemas de protección de data. Pero también ChatGPT tiene una opción ahora. Tú vas a las settings y en algunas cuentas está habilitado el hecho de que tú podís como, de cierta manera es como un modo incógnito. Como que efectivamente todo lo que tú le pasís, como que tú le decías a ChatGPT, no lo tomes, no lo tomas para tu dato entrenamiento. Sí, pero eso igual tiene un... Tienes que confiar, po. No, pero tiene un contra. Te dice, ya, perfecto, te borro eso, pero tú ya después no tenías historial de alguna conversación anterior. Entonces, si querías revisar algún resultado que te dio anteriormente, ya no lo podías hacer. Po. Una por otra, ahí, una por otra. Si eres maníaco de la data protection, activa esa opción, y si hiciste un prompt que te gustó mucho, no lo dejes en el historial, guárdalo en Notion, Es verdad, en un sí. Google Doc, en algún lado para poder ocuparlo de nuevo. Oye, es que estoy dudando con los distintos tipos de formatos que puede trabajar. Dijeron imágenes, dijeron datos. ¿Puede trabajar con videos o genera videos? O sea, le puedo pasar, por ejemplo, un conjunto de distintas imágenes y le digo, créame un slideshow. Por ejemplo, así como una imagen que vaya pasando. Bueno, hay gente que lo hizo con otra inteligencia artificial que se llama Midjourney, que te genera como ahí lo que explicó Rodrigo en un short hace poco, el tema del modo zoom. Entonces como que tú podéis como irle explicando, o sea, pidiéndole a Midjourney como una imagen, y después de que te vaya alejando esa imagen con inteligencia artificial, tú te vas a ir generando como varias posibles cuadros. Hay que rellenar los cuadros entre medio o hacer, como dices tú, un slideshow de eso. Ya le podéis pasar las imágenes y decir que te haga un slideshow de todas las imágenes, siendo que se las pasáis en orden. Po. Es decir, 1, 2, 3, 4. También puede hacer otras cosas sencillas. Por ejemplo, vi que le pasaron una imagen panorámica y le decía como, ándate desde la izquierda hasta el centro, después del centro andate más lento hacia la derecha, etcétera. Pero son cosas que, honestamente, en alguien que sepa editar video, con un software así como, no sé, muy Movie Maker, muy básico, va a hacer fácilmente, va a hacer rápidamente. No son cosas tan complejas, y a la máquina le cuesta mucho, porque procesar video requiere muchos recursos, ¿sabes? Entonces, ¿lo puede hacer? Sí. ¿Tienes las librerías para hacerlo? ¿Lo deberías hacer? Probablemente no. Ahí igual tengo un tema, porque efectivamente la gente uno dice, sí, Movie Maker es fácil. Pero hay gente que hasta el día de hoy no sabe ocupar Movie Maker y lo tiene instalado en su computador durante 20 Sí, po. años Yo no y no sé. lo sabe ocupar. Entonces, claro, uno dice, sí, es fácil. Pero muchas veces la persona no sabe que ni siquiera que tiene el software instalado, ni siquiera que tiene las cosas. Entonces, cuando te aparece como una super app, ¿cierto? Que era como un chat GPT que tú le dices, oye, hazme esto. Sí, sí, señor, lo hago. Es más fácil para él, porque no va a requerir aprender algo nuevo, ¿cierto? Solo se lo pido a este asistente. Entonces, obviamente tiene la ventaja de la facilidad de uso, que eso es lo que ha hecho que ChatGPT sea lo que es hoy, pero tiene la desventaja, claro, de la potencia realmente y de los resultados. Los resultados de animaciones que he visto hechas con ChatGPT son ahí nomás, ¿cierto? Sí, po. No, uno cuando, como efectivamente decía Sea, cuando sabe ocupar un poquito más software de edición de video, puede hacer cosas, pero brutales, ¿cierto? Como este Zoom que va a hacer ahora. Y el tema es que efectivamente, mientras más herramientas tipo Code Interpreter le agreguen a ChatGPT, que yo creo que y es la pregunta que les quiero hacer, yo creo que eso le va a dar más poderes, ¿cierto? A ChatGPT y facilitarle la pega a la gente. Entonces, mi pregunta es, y ahí el que quiera partir contestando, ¿qué superpoder le gustaría ver en ChatGPT pronto? Pucha, es que yo lo pienso inmediatamente en los casos míos. Y yo creo que volaría un poco la cabeza porque yo cuando programo hago mucho creaciones de clases. Clases como algún objeto que tú puedes programar, hay ciertos métodos, que es como un objeto que actúa de cierta manera, tiene ciertos comportamientos. Le doy métodos, por ejemplo, una clase puede ser una base de datos, así tal cual, donde tiene muchas imágenes y yo le digo, entrégame la siguiente imagen.
ordena de cierta manera la base de datos que tiene las imágenes y después entrégame la primera, la segunda y así sucesivamente. Yo algo que creo que volaría la cabeza pues sería poder crear esos tipos de clases donde yo podría instanciarlas y poder empezar a utilizarlas ellas, pero que sean grandes. Porque he visto hoy día que se hacen para ciertos casos como creo que hicieron un juego o algo de esta manera. Pero si lo puedo hacer, por ejemplo, para un modelo, es como Code Interpreter, que generar un modelo, por ejemplo, un Support Vector Machine, por decir algo súper sencillo, que es una herramienta bastante sencilla en Python. Y le digo, toma, te entrego ahora este modelo, aplica y entrena Support Vector Machine en esta base de datos. Yo creo que ese sería un tremendo paso en un inicio. Es que Code Interpreter me genere modelos con base de datos que yo le entregue. Como modelo Inception, porque es un modelo Eso, de por eso es ChatGPT como un modelo ocupando el Inception. modelo del plugin o que es como un modelo de Code Interpreter, tomando una base de datos y creando un modelo adicional. Imagínate, es como pensando en el post que hizo hace poco Nolan en Evo Academy, hablaba sobre forecasting, que era como para hacer predicciones. Entonces, imagínate, oye, si es que te entero, acá está una serie de ventas que yo tengo y quiero hacer la predicción de las ventas para los siguientes meses. Y para eso generalmente tú creas un modelo, que es crear una clase, crear un objeto, etc. Entonces, si Code Interpreter, dado que tiene acceso a Python, lo puede hacer, es como alguien, un modelo creando un modelo. De hecho, continuando con el modelo Inception, yo creo que una cosa que sería muy como fácil para ChatGPT hacer sería lo que tú comentaste antes, de que se pudiera conectar con DALL-E o con Whisper o con otras cosas que ellos ya han programado y que eso los pudiera tomar como input. Por ejemplo, uno de los casos que yo vi en internet era el que podía hacer un juego. Y para los juegos tú no solamente necesitas el código, sino que también necesitas las texturas del juego, que son básicamente las imágenes que ocupáis para el personaje. En el fondo, cuando generaste Mario, hay ciertos píxeles que son Mario. ¿Ya? Esos píxeles los tiene que generar algo. Sería ideal que le fuera a preguntar como, oye, estoy tratando de crear un juego que se parezca a Mario, en cual el personaje principal, en vez de ser Mario, es un Corgi. Y pudiera ir y pedirle a DALL-E, genérame un Corgi, ¿cachai? Y el Corgi tiene que tener 3 animaciones. Pues tiene que tener las patitas hacia adelante, las patitas hacia atrás y una parada. ¿Cachai? Y que todas esas cosas las puedas ir y tomarlas de vuelta. Se supone, en teoría, que con todas las herramientas que tenéis desde OpenAI en sí mismo, Las podría hacer, podríais pues. eventualmente hacerlas, pero no las podía hacer de manera autónoma. ¿Cachai? Entonces, eso sería como para mí como algo más ideal, porque podríais resolver una tarea de 0 a 100. O sea, eventualmente, por ejemplo, si estoy ahí hablando de una presentación en PowerPoint, le podréis pedir, oye, quiero hablar, las típicas presentaciones que te vienen en el colegio, quiero hablar de los pandas, ponte tú, ¿cachai? De los pandas, ¿por qué los pandas? No sé, que ya ocupé los corgis y quiero ocupar otro animal adorable. Ya. Entonces, ya los pandas. Y te dice, y te va a buscar información de los pandas, te la coloca en un slide, te coloca las imágenes y además te pasa el código para que después vayas y lo corráis en PowerPoint y podáis generar los archivos. Entonces, eso sería muy autónomo, ¿cachai? Claro, yo creo que a mí lo que me pasa o lo que me gustaría que hiciera ChatGPT con todas estas capacidades que se le están sumando, que existen los plugins que han hecho de ceros, pero efectivamente va un poco por la línea que lo decía Seba, porque ellos ya tienen otros modelos que hacen otras cosas alrededor. Entonces, por ejemplo, imagínate yo voy y le digo a ChatGPT, oye, tengo esta URL de un video en YouTube, transcríbemela. Sí. Actualmente para hacer eso tenéis que alguien que desarrolla por el lado y consulta Whisper, consulta por acá y va haciendo cosas, porque no lo puedo hacer directamente adentro, usando por ejemplo Code Interpreter u otro plugin que aún no existe, ¿cierto? Y que después de eso te diga ya perfecto, ya acá está y te doy estos resultados, te doy el resumen de la cuestión, o te genera los captions, o te genera la descripción para el video que vayas a subir en el podcast, ¿cierto? Abajo. O incluso que, por ejemplo, han salido hartas de estas herramientas que te graban, estás en un call, que te graban la conversación y la van transcribiendo y al final tú le podías hacer preguntas a la conversación y te dice, sí, mira, estos son los puntos de acción principales o estas son las tareas que acordaron hacer, ¿cierto? Te da el to-do listo. ¿Por qué no puedo hacer eso nativamente en ChatGPT? ¿Cierto? Subirle, todas las herramientas de call, ¿cierto? Tienen el botón grabar. Entonces después le subo la grabación y le digo que lo haga él y me lo procese. Después de eso también, porque estoy pensando como en casos de uso para la gente que está en el trabajo, que está en las cosas, ¿cómo podríamos potenciar eso con estas cosas de forma nativa en ChatGPT? Porque obviamente Google va a sacar su versión con Google Meet, Microsoft con Microsoft Teams ya anunció también lo mismo, incluso anunciaron que si llegáis tarde a la grabación, te tiene un resumen de lo que se ha conversado hasta el momento. Yo me acuerdo, se van a reír, pero en una clase
Está dando el ejemplo de estas herramientas que te graban la reunión. Pues yo decía, entonces lo bueno es que no vaya a tener que estar tomando nota. Vaya a poder prestar atención absolutamente a lo que la otra persona está diciendo y tú contestarle y todo. Y alguien del fondo de la sala, porque siempre son los del fondo de la sala, levanta la mano y me dice, apago la cámara, me voy a hacer otra cosa y después vengo a leer el resumen. Apaño eso. Entonces, claro, el cuestionamiento es, probablemente esa persona nunca tuvo que estar en la reunión. Echa la regla, echa la trampa, como dicen. Claro, pero ahí al fondo yo creo que el desafío para la gente que está en las casas, y esto va a ir como empezando a ir cerrando, está en pensar, porque estas herramientas, Code Interpreter, de verdad súper potente. Obviamente viene a cubrir un área que ChatGPT le estaba faltando, que es el análisis de datos. ¿Cierto? Como que en verdad ahora tiene las herramientas tiene una supercalculadora adentro con mucho potencial. Y yo creo que al final del día el desafío está en cómo la ocupamos, ¿cierto? Cómo la aterrizamos y pensamos, ya, ¿qué tarea latera hago todos los días de análisis? ¿Cierto? Por ejemplo, todos los días bajo, no sé, veo el dashboard de las acciones de marketing digital. ¿Cierto? ¿Cuántas impresiones? ¿Cómo puedo hacer que ChatGPT me ayude con eso? ¿Cierto? ¿Cómo optimizar y automatizar ciertos procesos? Yo creo que ahí está el desafío, y la invitación para la gente que está en las casas es que vayan a probar Code Interpreter, cuesta $20. O sea, vaya a perder $20 en el peor de los casos un mes. O la otra es que comenten y digan, oye, ¿pueden probar esto? Y nosotros lo vamos probando. Así como que lo agregamos, lo ponemos como prompt y después le subimos los resultados, quizás por algunos shorts, o hacemos un post y lo publicamos en evoacademy.cl. Si es que no tienen acceso al plazo. Así que la invitación es que prueben, y hablando de lo mismo, ¿se les ocurre algo algún uso interesante de Code Interpreter? Déjenos en los comentarios para qué lo estáis usando, qué cosas entretenidas has hecho, ¿cierto? Para que destaquemos las principales, ¿cierto? En la página y en los otros lados, porque de repente hay usos muy interesantes y que creo que es muy entretenido que como comunidad los compartamos, ¿cierto? Y los dejemos ahí para que el resto también vaya sacándole provecho a estas herramientas. Bueno, y como para ir cerrando, también quería aprovechar de agradecer a nuestra comunidad que nos ha visto en el podcast el último tiempo. Queremos celebrar que el podcast pasado nos fue mucho mejor que lo que esperábamos, hablando de Threads. Ahí yo iba hablando de la nueva plataforma junto con Ignacio. Y por favor, a toda esa comunidad que nos vio y que nos sigue viendo, denos sus comentarios. Queremos mejorar, queremos hacer temas más interesantes. Así que por favor, déjenos sus comentarios, reclamos, sugerencias. Por favor, si quieren que nos cortemos el pelo de manera distinta, cualquier otra cosa. Sí, le quedó bien el corte de Sí, te pelo. quedó bien el corte de pelo. Estaba muy indecente antes. Pero bueno, dicho eso, estamos súper abiertos a todo su feedback. De verdad, esto lo hacemos para compartir, ¿cierto? Estos conocimientos. Somos convencidos de que estas herramientas de inteligencia artificial, o en general la tecnología, habilitan, ¿cierto?, a las personas, a las empresas, a lograr grandes cosas. Y lo importante es que esté el acceso de todos. Así que suscríbanse al canal para que vean siempre y se mantengan al tanto de todas las novedades del mundo de la tecnología, del mundo de la inteligencia artificial. Su like ahí, su like. Su like, ¿cierto? Suscríbanse, síganos en las distintas redes sociales, @evoacdm, o también nos pueden buscar como Evo Academy. También pueden entrar a nuestro sitio web www.evoacademy.cl. Así que, dicho eso, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado esto de Code Interpreter, y dejen todas sus dudas, preguntas en el chat para que estos dos se las contesten. Cuídense mucho. Hasta luego.